de los que dicen perdono, pero no olvido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto del Evangelio es un tanto largo, pero es una enseñanza directa del Señor Jesús, en donde pues nos enseña, por un lado, ante la pregunta y el diálogo que se da entre Jesús y Pedro: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Verdad que hasta 7 veces? Pedro seguramente esperaba que Jesús le hubiera dicho: fabuloso, Pedro, ni a mí se me había ocurrido. No, pero Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. El 7 era el número de perfección entre los hebreos, porque 3 el número de Dios, 4 el número del hombre, y entonces pues 7 la unidad entre Dios y el hombre. Pero el Señor Jesús dice 70 veces 7, así de que diríamos siempre. ¿Cuándo y cómo debo de perdonar? Siempre. Bueno, pues entonces esta es una enseñanza del Señor Jesús. Y hay que recordar que el perdón es un don de Dios. Parecería que los hombres no sabemos perdonar. Parecería que esto no es humano. Pero el Señor Jesús en la cruz precisamente todavía dirá: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y teológicamente hablando, el Señor Jesús toma nuestra naturaleza humana y viene hacia nosotros porque nos quiere perdonar. Bien, pues perdonar nos asemeja a Dios. Y hoy encontramos en esta parábola pues algunos elementos que debemos de tomar muy en cuenta para el perdón. Una de ellas es: ten paciencia. Ten paciencia con el que falla. Hay que asemejarnos al Señor y ser pacientes. Ten paciencia con el que falla. Perdona. Y dentro de este perdonar, verdaderamente aprenderás a ser feliz. Debemos de tener un corazón libre de equipaje, de odios y de resentimientos. Y entonces, pues en esta dimensión del perdón, pues cada uno de nosotros nos tenemos que sentir perdonados por Dios. Es decir, tenemos que acudir a Él y pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. Pero el perdón que yo recibo debo de aprender a compartirlo también
con los demás. Y cuando perdono, cuando aprenda a perdonar, seré feliz. ¿Fallan los otros? Claro que sí. Y te van a fallar muchas veces. ¿Pero acaso tú no fallas? Yo fallo mucho. Por eso, en lo particular, creo que me esfuerzo en ser misericordioso, paciente con los demás. Nadie es perfecto, ¿eh? Pero vieras cuánta alegría y cuánto gozo hay cuando, en lugar de guardar odios y resentimientos, lo que queremos es dar paz y compartir a Cristo y dar el Evangelio. Así es de que aquellos que dicen yo perdono pero no olvido, no, eso no es perdonar, ¿eh? Perdonar no solamente es olvidar, sino perdonar incluso en ocasiones hasta implica ayudar a aquel que me ofendió. Pero esto solamente lo puede hacer Dios. Nosotros, yo ofendo a Dios, Él me perdona y me ayuda para ser mejor. Perdonar, como una expresión del perdón, es cuando somos incluso capaces de ayudar a otros. Sé paciente con los demás, sé paciente contigo. Pídele perdón a Dios, Él te perdona. Perdona a los demás. Y sé feliz. Y date cuenta lo feliz que te hace es saber perdonar en el nombre del Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.